La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Días de vértigo en Argentina, el bochorno de las vacunas en los círculos de poder evidentemente ha levantado ampollas en la sociedad y también ha levantado ampollas en círculos políticos y, por supuesto, judiciales. Eso que el presidente Alberto Fernández llamó en México payasada o escarnio de los medios de comunicación, en realidad echó por tierra la teoría del lawfare. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ese neologismo aplicado en Argentina y en otros países para justificar determinada corrupción de gobiernos pretéritos, como es el caso de Lázaro Báez, que también echa por tierra el lawfare y también deja de lado aquello que se creía o se inventaba o se presumía que era un invento de los medios de comunicación y de los periodistas. Fíjense qué curiosidad, tanto el tema de las vacunas como el tema de la corrupción surgió de los medios de comunicación y del periodismo de investigación, que es el que vale y es el que finalmente llega a la gente. No se puede callar nadie frente a lo que ha ocurrido. Esa indignación de la sociedad tiene que ver con vacunas que no se le aplicó al personal médico, con vacunas que no se les aplicó a los mayores, a nuestros abuelos. Esa es una realidad y eso es lo que está pasando hoy en Argentina, en estos días de vértigo que van tapando una cosa tras otra. Se creó un Consejo Económico y Social, es decir, se volvió a 1946, el primero fue creado por Perón en aquellos tiempos. Claro, es otro contexto, es otro momento, estamos viviendo una etapa muy particular de la historia, la etapa de la pandemia, pero el Consejo Económico y Social se desdibujó en cierto modo, primero por el escándalo de las vacunas y luego por la condena del clan Báez y compañía. De estos tres temas hablaremos aquí en Universidad Crítica luego de los siguientes títulos. Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero que se conoce como la ruta del dinero K. Estamos hablando de más de 55 millones de dólares, estamos hablando de, la verdad, una vergüenza, gente contando, pesando dinero a los ojos de todo el mundo. También fueron condenados sus hijos, sus 4 hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años. La pregunta es, ¿es este el final o es la punta del ovillo? Se lo vamos a preguntar a María Eugenia Talerico, que es abogada, es experta en integridad financiera, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, la UIF, y vicepresidenta de la ONG Será Justicia. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Al contrario, un gusto. ¿Es la punta del ovillo o es el final de la trama? No, es apenas la punta del ovillo, diríamos. La verdad es que Comodoro Pi en su momento es como que dividió las investigaciones para poder gestionar mejor los expedientes, probablemente. Y entonces se iniciaron, yo diría, 3 o 4 expedientes todos conexos. Uno, que es la causa conocida como de vialidad nacional, que desde mi punto de vista es uno de los orígenes ilícitos del dinero lavado luego en la causa de la ruta del dinero K, Báez y compañía. Entonces tenemos la causa vialidad que origina a partir de la obra pública adjudicada de manera irregular a Báez y a todas sus compañías, el 80% de la obra pública de Santa Cruz,
una causa que es Vialidad Nacional con decretos presidenciales, con desvío de partidas, asignaciones de pagos prioritarias a las empresas de BAES, y una causa donde hay 51 obras públicas que están siendo que no fueron peritadas sino cuestionadas, y de las cuales 5 han sido peritadas con hallazgos obviamente tremendos de obras no realizadas, de sobreprecios de 110% en la que más se encontró, y esas irregularidades son el origen del dinero que hoy se dice, o parte del origen del dinero, porque la causa de la ruta del dinero acá de BAES son 60 millones de dólares, como usted dijo, que luego fue lavado a través del mundo en esta causa de la ruta del dinero acá, por la que hoy BAES y sus hijos y muchas personas más reciben condenas ejemplares como no se han visto en la Argentina, sobre todo no solo por la prisión, sino porque también las penas de multa son, por ejemplo, 8 veces el monto involucrado en la maniobra, con lo cual son multas muy importantes que van a volver a la sociedad. Y finalmente todo este tramo de la ruta del dinero acá termina en las otras causas, que son la de los Sauces y Otesur, que es donde el dinero termina, que son las causas que involucran directamente, ahí sin ningún lugar a duda, ni construyendo ninguna teoría de responsabilidad penal, a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos, al contador Manzanares, que se ha arrepentido y ha brindado un testimonio muy elocuente respecto de la responsabilidad de la familia de Cristina Fernández de Kirchner, diría en todas estas maniobras. Así que la pena es ejemplar y es la punta del ovillo, porque con el cambio de gobierno ha habido mucha presión. Hay mucha presión. Nosotros desde la ONG Será Justicia estamos denunciando un desmantelamiento institucional claro con fines de impunidad y un embate muy severo a las instituciones judiciales y a los organismos de control de Argentina, para evitar que se dicten estas sentencias. Porque cuando las sentencias se dictan, las pruebas son tan contundentes que los jueces no pueden hacer otra cosa que condenar. Y después reciben la ratificación de todas las instancias de la justicia argentina, como incluso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2 de los casos del paquete que podríamos decir, que es la maniobra del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, queriéndose quedar con Chicone. La Corte ha confirmado su condena, y Milagros Salas, que ustedes saben también que es otra, miembro del colectivo K, esta activista social que ha defraudado al Estado con el dinero que le daban para hacer casas, y que también recibió severas condenas y que han sido confirmadas también por la Corte Suprema. Cuando los tribunales se pronuncian, no tienen otro camino, pero también entiendo que tienen que tener mucha valentía para aplicar la ley, porque realmente el embate que están padeciendo es lo que ya vimos en los 12 años anteriores del kirchnerismo y volvemos a ver por estos tiempos. ¿Es normal que esta causa se haya iniciado en abril de 2013 y que pasaran tantos años para llegar a la condena? Sí, es normal en el contexto que se inició cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era gobierno y las agencias de control no funcionaban ni colaboraban para que la causa avance, y las instancias internacionales, los países tampoco colaboraban con el avance de esta investigación, porque los países no colaboran cuando saben que la justicia no funciona de verdad para aplicar la ley, ¿no? En el 2013, cuando se inicia la causa, mire, había una alerta de Suiza, porque BAES ya empezaba a sonar como testaferro de Cristina Fernández de Kirchner, con una embestida de los holdout o de los fondos que querían cobrar sus deudas, y entonces asociaban los bienes que BAES podía tener con Cristina Fernández de Kirchner. Eso levantó alertas internacionales, y un banco suizo muy temprano, ya por el año 2013, avisó que tenía fondos congelados de BAES, y sin embargo el juez no dio la orden de mantener esos congelamientos. Una acción que fue direccionada hacia Fariña y el Ascar, y la fuga de ese dinero a partir de la Rosadita y la actividad financiera, y asociada tan solo al tema de la evasión fiscal, que obviamente también ha cometido el conglomerado de empresas de BAES,
porque para sacar el dinero de las compañías necesitaban hacer facturaciones apócrifas en complicidad con muchísimas autoridades también de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y esto es el debate sobre el delito precedente proveniente de la evasión fiscal de Báez. Se hicieron todo este tipo de maniobras y entonces al principio la investigación solo apuntaba a Fariña, a Eláscar, a Báez. Fue el fiscal Campagnoli el que primero pone el pie en decir, no, pero esto es mucho más, esto viene de la obra pública y acá están metidas las máximas autoridades del gobierno, y ya vimos, ¿no?, la embestida que sufrió en su momento Campagnoli, o los funcionarios de AFIP. Voy a mencionar a Jaime Mesikovsky, muy valiente, que en aquel momento ya levantaban la voz diciendo esto es mucho más que lo que se está diciendo, y entonces todo esto obstaculizó el encubrimiento a Lázaro Báez. Se organizó desde las más altas autoridades del Estado, la Procuración del Tesoro de la Nación abona, hubo claras señales de encubrimiento allí, la Procuradora General Gil Carbó con el fiscal Gonella direccionaba la investigación para otro lado. Se organizó un complot para encubrirlo a Báez y que no llegaran a Cristina Fernández de Kirchner las investigaciones, pero bueno, cambió el gobierno y realmente hay que destacar la cooperación internacional que se ha recibido de países que no levantan los secretos fiscales, bancarios ni de las sociedades en general a los países, salvo que vean que es muy serio lo que está sucediendo, y eso pasó en nuestro país, donde en los últimos 4 años la cooperación de Bahamas y las Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, fueron excepcionales y se logró reunir la prueba que hoy permite dictar estas condenas. ¿Por qué Cristina Kirchner no formó parte de este juicio? Mire, está haciendo una pregunta muy interesante porque hay una trama que ha quedado en primera instancia, que todavía está a cargo del doctor Casanelo. Cuando éramos autoridad de la Unidad de Información Financiera y querellantes en todos estos expedientes, presentamos en noviembre del año 2019 un escrito con 75 razones que demuestran por qué Lázaro Báez es el testaferro de Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal le había ordenado al juez avanzar en este sentido. Hoy hay una falta de mérito, hay que investigar todos estos indicios que asocian a Cristina Fernández de Kirchner con todas las maniobras de Lázaro Báez. Fíjese qué llamativo que es que este empresario de la construcción no esté en la causa Cuadernos, y es más allá de todo el encubrimiento que existió de las más altas autoridades para cubrirlo, lo que obviamente es un claro indicio de que hay involucrado alguien más en esta maniobra. Hay un tramo que todavía está a cargo del doctor Casanelo y que debería ser investigado. Digamos que con esto se termina la teoría del lawfare. Mire, la teoría del lawfare es un falso relato. La razón de ser es que necesitan victimizarse, porque la contundencia que tienen las pruebas que hay agregadas en el expediente necesitan el lawfare para ser víctimas de una conspiración mediática de los servicios de inteligencia, del Poder Judicial, de los fiscales y de todas las instancias. Necesitan dolores, un expediente que se creó para destrozar a los arrepentidos y hacer creer que todo lo que está agregado en los expedientes tiene que ver con inteligencia ilegal, y así está Dolores con un límite muy importante que ha puesto la Cámara Federal de Mar del Plata diciendo que esto no es así. Los arrepentidos sufrieron un gran embate por parte del gobierno. Fariña, hoy el arrepentido en la causa de la ruta del dinero K, a cuyo testimonio se le han dado mucha importancia, lo quisieron cooptar los abogados que organizan muchas de estas cuestiones. Fariña resiste denunciando a los abogados que lo querían guionar, y su testimonio recibe mucho ataque en ese expediente de Dolores, porque fue creado obviamente para destrozar este tipo de expedientes. El ataque a los arrepentidos, como digo, y después hay toda esta maraña de casos en Lomas de Zamora que hay que mirar muy bien, porque también creo que tenemos jueces que cuando cambia el gobierno se transforman en instrumentos del gobierno para ser serviles a sus intereses, y son lugares desde donde están intentando obviamente hacer caer todos los causos. Entonces es lawfare,
son algunas cosas judiciales que ellos arman y obviamente hoy una gran embestida contra los jueces, politización del Consejo de la Magistratura, ya lo estamos viendo, el presidente del Consejo de la Magistratura molea, rompiendo la necesaria ecuanimidad que él tiene que tener. Ya se dice kirchnerista y sin embargo representa el estamento universitario. No tenemos ni que hablar con la embestida al Procurador General y lo que quieren hacer con los fiscales, politizando el jurado de enjuiciamiento con miembros de la Comisión Bicameral. Las críticas para deslegitimar a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, para crear tribunales intermedios, para crear instancias superiores para que no se puedan ejecutar las penas, con reformas en el Código Procesal. Estamos viviendo tiempos de una severidad desde el Senado de la Nación, que preside Cristina Fernández de Kirchner, de muchísima preocupación. Y quiero, en este sentido, decir que como los organismos de control ya han sido cooptados y no están como querellantes en los expedientes o si están absolutamente neutralizados, la OA ha disuelto su Dirección de Asuntos Penales, hoy los fiscales independientes son el único resguardo que nosotros tenemos para que se acuse en esos juicios de acuerdo a la prueba que hay agregada en los expedientes. Si los fiscales no acusan, el tribunal por cuestiones procesales no puede condenar. Entonces, esa ley en particular, que ya tiene media sanción del Senado y que se está yendo para diputados, es crucial para la vida de la República. Porque cuando logren tomar el Poder Judicial y logren manejar a los fiscales que ya no sean independientes, habrán controlado uno de los poderes más importantes de la República, porque es un contrapoder que frena cualquier embate o acción de abuso del poder que pueda venir de los otros poderes del Estado. Bueno, hablando de jueces y hablando de fiscales, el mismo presidente en México dijo que lo de la vacunación VIP era una payasada y los mandó a investigar, o mejor dicho, propuso que se investigaran delitos durante el gobierno de Macri. Mire, lo del presidente creo que fue un discurso de un presidente muy nervioso. Es una lástima que un estadista y que un presidente de una nación termine un discurso en un país extranjero hablando de casos judiciales que pueden o no involucrar obviamente al expresidente Macri. Será la justicia la que tenga que dirimir esas cuestiones. Un presidente que no puede hablar del doble discurso que nosotros observamos y la indignación que tenemos que tener todos los argentinos con lo que ha pasado con el vacunatorio VIP, donde hay responsabilidades políticas que no se agotan de ninguna manera en el ministro Ginés y donde hay responsabilidades penales que también va a tener que dirimir la justicia, porque la malversación de servicios o el peculado de servicios es cuando algo tiene un destino determinado por la ley y se le da otro destino, tan simple como eso. No necesitamos el tipo penal que está describiendo el presidente de la Nación llamativamente, pero que debe estar muy nervioso, sino que necesitamos un tipo penal simplemente que está diciendo que a los bienes y servicios hay que darle un destino determinado y que en este caso no fue así. Por lo menos un delito, más allá del incumplimiento de deberes o los que puedan haber incurrido, otros delitos o los que puedan haber incurrido, yo creo que el peculado de servicios es absolutamente claro y habrá que ver también el rol de los funcionarios, de los sindicalistas y de todas las personas que han usado este beneficio, si es un rol de partícipes necesarios, de encubridores o lo que fuera, pero me parece que la responsabilidad está de los dos lados del mostrador y que la justicia va a tener que avanzar en este sentido. De haber una reforma judicial, ¿por dónde empezaría? Mire, son tan hábiles que la reforma judicial claro que es necesaria, ¿no? La efectividad, la eficiencia está claramente en tela de juicio, la gente no siente que reciba de la justicia las respuestas que necesitan y los casos de corrupción no pueden demorar 12 años y dictarse de sentencia solamente en el 3% de los casos, ahora no recuerdo bien el porcentaje, pero es muy bajo el porcentaje de sentencias y ni que hablar de condenas. Esto no puede seguir así sin ningún lugar a duda. Entonces, la reforma con el sistema acusatorio, con fiscales que investiguen en la medida que cuidemos su independencia de autonomía, es una reforma importante. Y luego, no quiero ponerme a criticar la reforma que se ha propuesto, ¿no? Que han creado cargos de juzgados cuando justamente estamos hablando de que nos vamos a un sistema acusatorio donde vamos a necesitar muchos fiscales, oficinas de fiscales que investiguen y sin embargo están creando juzgados, que es lo que menos vamos a necesitar porque el juez va a quedar en un rol muy secundario. Entonces la reforma judicial es necesaria.
Dudo que tenga que salir de las recomendaciones de un consejo consultivo formado por una mayoría kirchnerista y liderado por Beraldi, el abogado de la Presidente. Creo que necesitamos un consenso muy grande para poner en marcha el sistema acusatorio, para dotar de garantías a la estabilidad de los jueces, con el Consejo de la Magistratura funcionando bien. Y bueno, es esto, ¿no? No sé si es crear tantos cargos como de dotar de mayor efectividad al sistema, con el sistema acusatorio, fiscales y jueces más preparados. Pero primero necesitamos asegurar la autonomía y la independencia de los gestores del sistema, porque cuando son autónomos y están enfocados en lo que tienen que hacer, las cosas funcionan. El problema quizás no pasa por hacer una gran reforma, más allá de que sí pongo énfasis en el sistema acusatorio, sino porque empecemos a tener gestores del sistema que estén pensando en gestionar, en aplicar la ley, y no estén mirando para el costado si pisan acá, si reciben presiones, que es lo que más demora y obstaculiza este tipo de trámites y causas. Cuando se habla del avasallamiento de un poder sobre otro, concretamente poder ejecutivo sobre poder judicial, la pregunta que excede a Argentina es ¿cómo se frena? Tenemos unas elecciones que son claves este año en la Argentina. Creo que las mayorías parlamentarias son importantes para poner freno al Poder Ejecutivo en decisiones que toma y que puedan ser abusivas, incorrectas o inconstitucionales. El Poder Legislativo en la época de Cristina Fernández de Kirchner era una escribanía de gobierno que avalaba todo lo que pasaba en el gobierno. De hecho, el pacto con Irán recibió aval parlamentario. Entonces creo que las elecciones en los países son muy importantes y que los poderes políticos por excelencia son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde a veces se dan acuerdos y a veces me animo a llamarlo componendas también, que no le hacen muy bien a la República. La representación parlamentaria con estas iniciativas de ficha limpia, de boleta única electrónica, tenemos que mejorar nuestro sistema electoral también para tener una mejor calidad democrática. Y finalmente es el Poder Judicial el que, es el contrapoder que declarará inconstitucional cuanto avasallamiento o abuso pueda suceder desde los otros poderes, que obviamente tienen una composición política muy clara, y a veces los equilibrios obviamente no son tan buenos como para asegurar tener una buena calidad democrática. Doctora Talerico, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias. Igualmente, chao. Vamos a una pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Si de desafíos hablamos, la economía es uno de ellos. Despejar sobre todo el horizonte de desembolsos, primero con el Club de París y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que puede ser significativo, pero que todavía está, está gestándose, si es que se va a gestar. La economía preocupa en Argentina, y Luis Palma Cané, que es economista, escribió un artículo muy interesante sobre las 7 dimensiones de la crisis en Argentina. Estamos hablando de la económica, la cambiaria, la fiscal, la social, la sanitaria y la política. ¿Cuánto para hablar, Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias. A ver, ¿lo más importante en el horizonte económico es el acuerdo con el Fondo Monetario? Yo creo que lo más importante no es solamente, si usted quiere, el Fondo Monetario, sino que creo que lo más importante sería ver la posibilidad de que este gobierno de una vez por todas
se decida encarar seriamente el problema económico, que se traduciría o se debe traducir necesariamente en un plan integral económico y financiero que contemple la totalidad de las variables macroeconómicas en forma conjunta y coherente, que es la única manera de salir de esta situación extremadamente complicada, que es una estanflación, vale decir, un fuerte estancamiento con altos niveles de inflación, lo cual es un escenario extremadamente complicado porque necesita cirugía fina. ¿Por qué necesita cirugía fina? Porque si usted ataca la recesión, que es una caída del nivel de actividad económica que ha caído 10% el año pasado, necesita recalentar la economía. Pero si usted recalienta la economía, la inflación se le va a disparar más todavía. Por otro lado, si usted ataca la inflación, lo que tiene que hacer es enfriar. Y si enfría, le va a aumentar la recesión. De manera que hay que hacer una cosa extremadamente equilibrada, con un equipo profesional de altísimo nivel que no tenemos, y el gobierno sigue insistiendo que no necesita un plan. Su plan es el presupuesto que ha hecho el ministro Guzmán, que es una entelequia intelectual, porque sostiene que esa es su hoja de ruta. Es al revés, primero tenemos que tener el plan y después hacer el presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto no es más que el vuelco numérico de una estrategia conceptual de un plan. A tal punto, yendo al tema del fondo que usted decía, Jorge, ¿cómo será la cosa que el mismo fondo, cosa que yo muy pocas veces lo he visto en mis 50 años de estar en esto, le manda a decir con el secretario de Comunicaciones, bueno, no sé cómo se llama, el jefe de prensa, que el problema de la Argentina, el problema de la inflación en Argentina, no es un problema microeconómico, sino un problema macroeconómico. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es un problema microeconómico, quiere decir que haciendo una política de control de precios, de tarifas y de tipo de cambio, no se va a llegar a ninguna solución. Por eso dice, no es un tema microeconómico, micro porque se refiere a los controles de precios de las empresas, las unidades microeconómicas, etcétera. De todas maneras, desde Hammurabi para acá, en el 2000 a.C., todos los controles de precios han fracasado y han terminado en crisis no solamente económicas, sino políticas e institucionales. De manera que, yendo a la pregunta suya, si lo más importante es el fondo, lo del fondo hoy pasa a ser una anécdota, en mi opinión. Porque si no le entregamos un plan, el fondo no va de ninguna manera a darnos el programa de facilidades extendidas. Y si esto es así, cuidado que la crisis fuerte está a la vuelta de la esquina, ¿no? Un nuevo default, el 12º que sería, bueno, sería gravoso, esperemos que no pase. Y además tenemos ahora, en muy poco tiempo más, el vencimiento de 2.000 y pico de millones de dólares que refinanció el que en su momento era ministro de Economía, hoy gobernador. Yo diría que fue la peor negociación de la refinanciación de la historia argentina, con una tasa de interés punitoria del 9%, sin ninguna quita cuando la refinanció, y este vencimiento ya se volvió a refinanciar el año pasado, de manera que Argentina no tiene 2.500 millones de dólares para pagar la cuota esta del Club de París, que es un club de naciones desarrolladas que prestan soberanamente, digamos, de nación a nación. Y si no está escrito, pero nunca el Club de París ha refinanciado una deuda si el país que pide esa refinanciación no tiene previamente un acuerdo con el Fondo Monetario. De manera que el gobierno está en una encerrona que por ahora no tiene salida con cómo están actuando. El fondo seguramente le ha dicho, no explícitamente o no públicamente, que no van a aceptar una refinanciación si siguen los controles de precios, los controles del tipo de cambio, la imposibilidad de importar, bueno, todo el control que tiene este gobierno, que es absolutamente populista,
izquierdoso, vergonzante, pseudo progresista, y que no hace más que su filosofía es el control por el control mismo, porque la gente que manda en este país, que es el Instituto Patria, los intelectuales, entre comillas, de ese instituto, sostienen que el Estado es mejor administrador que el sector privado, y por lo tanto, quien acepta esa hipótesis, inmediatamente como plan de acción aumenta el control del Estado sobre la actividad privada, con impuestos, controles, etcétera, etcétera. De manera que, para terminar, insisto, del fondo hoy pasa a ser anecdótico si no cambiamos 180 grados la actual política económica, ¿no? Parece ser un círculo vicioso. Ahora, ¿por qué Argentina y Venezuela, de los de la región, son la excepción a la regla? Es decir, lidian con la inflación. La respuesta es muy simple, porque primero hay dos causas fundamentales. Primero, que la Argentina no tiene moneda, el peso no existe como moneda. Para que una divisa sea aceptada en la teoría económica como moneda, debe tener tres características. Primero, debe ser unidad de medida. Una heladera tiene que valer tantos pesos. Bueno, la enorme mayoría de los bienes durables, los bienes de inversión, etcétera, etcétera, autos, casas, la unidad de medida no es el peso, es el dólar. Segundo, debe servir como instrumento de intercambio. Compro una heladera, entrego la moneda doméstica. Bueno, de nuevo, la mayoría de los bienes durables se transan en dólares. Y tercero, y no menor, o quizás lo más importante, es que una moneda, además de esas dos características, lo fundamental es que pueda servir de instrumento de ahorro a la sociedad. Y la sociedad argentina no ahorra en pesos porque está cansada de que el gobierno le ponga el impuesto inflacionario, ¿no? De manera que un país como Argentina y como Venezuela no tienen moneda. Esa es la primera causa. Y la segunda es que tienen un déficit público más allá de los 4 o 5 productos del producto, 5 puntos del producto, perdón, y en consecuencia, como no tiene financiamiento el INTE, y esa oferta monetaria de pesos es como tirar pescados al desierto, porque como no existe demanda de algo que no existe, que es el peso, bueno, en cuanto alguien recibe un peso, ¿qué es lo que hace? Corre y compra bienes, o compra dólares, o compra lo que sea. No hay demanda de dinero. Si la gente se equivoca cuando dice, pero hay países que emiten dinero, Estados Unidos, por ejemplo, Europa, y no tienen inflación. Bueno, porque cuando emiten dinero están hablando de la oferta de dinero, del sistema que inyecta dinero en la sociedad, pero se olvidan de hablar de la demanda monetaria. Para que sea una idea, Estados Unidos en los últimos 10 años ha cuadruplicado la cantidad de circulantes, la base monetaria, y sin embargo la inflación está 1,5%. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria, que es la emisión, tiene como contrapartida la demanda de ese dinero. ¿Qué quiere decir la demanda? Que la gente guarda el billete en su billetera para transacciones, o fundamentalmente ahorra, o fundamentalmente invierte. Entonces, cuando hay una demanda monetaria que sostiene la oferta monetaria, la emisión no genera inflación. Pero en el caso de Argentina, de nuevo, primero, no hay moneda, y segundo, el excedente de oferta monetaria que se produce por el déficit público, bueno, evidentemente al no encontrar demanda se va a precios. Esto no es un invento mío, está escrito en los libros. La inflación ha dejado de ser un problema mundial. Los economistas somos bastante burros, pero algo hemos aprendido, y es que la inflación decididamente es un tema esencialmente monetario. Quiere decir que esto no se soluciona controlando precios, sino logrando que la moneda sea moneda y no seguir con estos disparates de controles, de, digamos, no permitir las importaciones. Estamos buscando un dólar como quien busca agua en el desierto. No se puede girar utilidades. Es de esta manera, de nuevo, Jorge, sin un plan que cambie 180 grados este sistema, esta forma de administrar la economía, yo le diría que hay una alta probabilidad de que la economía argentina
entre en una crisis muy grave y que en el mediano plazo va a seguir siendo no sustentable, va a decir, va a crecer un año 2%, después va a bajar 1%, y así con el efecto, con el movimiento serrucho del producto, a tal punto que la Argentina desde el año 2011, han pasado 10 años, la Argentina no ha crecido. Y en los últimos 3 años, me refiero al 18, 19 y 20, entre el 10% que cayó este año y lo que cayó los 2 años anteriores, el Producto Bruto de la Argentina en 3 años ha caído aproximadamente un 17-18%, lo cual, salvo Venezuela o algún país bananero de África, con todo respeto, bueno, no se da en el resto del mundo, y entonces el fracaso de las políticas argentinas es evidente. La Argentina hoy tiene el mismo ingreso per cápita que hace 20 años. Argentina es un país decadente, digamos, en el cual las políticas económicas y la corporación política lo único que generan es más pobreza y más pobreza en un país que hoy tiene más del 50% de su sociedad en pobreza y más del 10% en indigencia. Recordemos que el indigente es aquel miembro de la sociedad o familia de la sociedad que ni siquiera tiene ingresos como para lograr el sustento básico de alimentación, ¿no? El pobre no logra el incremento, no logra tener los ingresos para las otras necesidades básicas, pero llena el tema del alimento. Lo que es sorprendente, Luis, es que su descripción encaja en un modelo autodestructivo. Exacto. Bueno, yo no estoy inventando un modelo macroeconómico, solamente estoy describiendo la realidad. Después podemos discutir la opinión que uno tiene sobre el futuro, pero nadie puede discutir los números de la realidad de lo que ha pasado en la Argentina, no diría los últimos 10, 18 años que no hemos crecido, ¿no es cierto? La Argentina, al principios del siglo pasado, estaba ubicada en los primeros 10 lugares de los ingresos per cápita, más ingresos per cápita que Alemania, Nueva Zelanda, Australia y todos los países con los cuales nos comparan. Hoy estamos ubicados alrededor del puesto 90 de ingreso per cápita y buscando mayores lugares entre el 90 y el 100 si seguimos así, ¿no? Pero bueno, esa es la decadencia de la Argentina, y uno también debiera preguntarse por qué pasa esto, y bueno, pasa o pasó porque la corporación política de la Argentina, la clase dirigencial, es una clase política, voy a hablar en general, corrupta, y es una clase política ineficiente, que no persigue, digamos, el bien común en general, sino que en última instancia hay una corruptela para beneficio propio, ¿no? Y además unas políticas macroeconómicas absolutamente equivocadas, a tal punto que en estos últimos 100 años ha habido 4 o 5 años nomás de equilibrio fiscal. Un país que tiene 100 años de desequilibrio fiscal, bueno, me exime de mayores comentarios, ¿no? Así es. Luis Palma Cané, economista, muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
Y Luis Palma Cané nos dejó una idea flotando, picando, como se dice en el fútbol. Y es esa idea de ver el país con espejo retrovisor, o ver el futuro con espejo retrovisor. Argentina tiene esa característica, a diferencia de otros países de América Latina, no nos vayamos muy lejos. Miramos el futuro con memoria del pasado, como si quisiéramos volver a un pasado que en realidad no vivimos. Estamos hablando de 1910, cuando Argentina competía con Estados Unidos y con Canadá, 7º puesto. Bueno, estamos hablando de hace muchos, muchos años. Y qué mejor que hablar con un historiador, escritor, especializado en salud, también contador público, que es Alejandro Poli Consalvo, al que tengo el gusto de saludar. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias por estar acá. Al contrario, un gusto. ¿Tenemos esta característica de mirar el futuro con espejo retrovisor? Sí, sobre todo en esta época actual. Te estaba escuchando tu comentario, muy interesante. No sucedía lo mismo cuando justamente el país era pujante. O sea, en ese momento lo que importaba era el futuro, no el pasado. El pasado era para dejar atrás y lo que se quería construir es una Argentina nueva. Lamentablemente esa pérdida de expectativas por un proyecto de país tiene que ver también con esta situación actual. O sea, estamos como estamos en parte por haber dejado de pensar en el futuro. Yo digo por ahí que lo que está en el pasado hecho está y que no lo podemos cambiar. Y en la Argentina el pasado lo único que sirve es para dividirnos. O sea, nos vivimos peleando por cuestiones del pasado que no tienen efectos reales sobre el presente, porque esta realidad del siglo XXI no tiene nada que ver con ningún momento del pasado con la que la queramos comparar. Pero seguimos dando vueltas sobre el pasado, inclusive generaciones que no han vivido, sin ir más lejos, la década del 70, siguen discutiendo sobre lo que ocurrió en la década del 70. Sí, porque hay una ideologización del pasado muy fuerte, que a veces lleva a que la otra parte o las otras partes que no están de acuerdo entren en el mismo juego, y eso genera una discusión estéril, porque no se busca la verdad. O sea, el historiador trata de buscar la verdad, trata de comprender objetivamente los fenómenos del pasado, y sobre todo tratando de que se aprenda para el presente, pero nada de eso pasa en Argentina. Son discusiones tremendas, pero que no agregan nada, y se ha perdido el amor por la verdad. Julián Marías decía que uno de los peores males del siglo XX, lo decía él en 1947, era que se había dejado de pensar en la verdad, se vivía contra la verdad, y eso era una patología funesta para la discusión intelectual y para forjar consensos. ¿Es Argentina un país inviable, como titulaste uno de tus artículos? Lo primero que te quiero confesar es que dudé mucho si le ponía los signos de pregunta al título. Se los puse, como dejando la esperanza de que podía haber una respuesta positiva. La primera versión era una afirmación, es un país inviable, pero me pareció que era demasiado duro. Lo que pasa es que la gente como de mi edad, que hemos visto tantas cosas, yo nací a la luz pública prácticamente con el retorno de Perón y toda esa historia, y hemos visto crisis y crisis, y nos cuesta pensar cómo se va a poder resolver la cantidad de problemas que vamos acumulando cuando cada vez tenemos más pobres y cada vez tenemos más restricciones. Pero yo en ese artículo que comentás lo que hago es citar una cantidad de preguntas, lo hice a propósito, preguntas que muchos estaríamos de acuerdo y que habría consenso en que hay que dar una respuesta diferente a la que le hemos dado. Sin embargo, no hay viabilidad política, no hay poder político, inclusive no lo tuvo Cambiemos, no tuvo el poder político necesario, más allá de sus errores y demás. Yo considero que no estaban en condiciones de hacer las reformas de fondo que la Argentina necesita, tampoco las podía hacer este gobierno, en parte porque no cree en ellas y en parte porque tampoco alcanza con una sola fuerza política. Acá realmente si uno quiere cambiar y salir adelante, vamos a tener que buscar consensos. Es algo que es muy remanido, que se dice todo el tiempo, pero que nunca se aplica. No veo otra manera, sino...
Pero hay disyuntivas que ya me parece que están resueltas en el mundo, esto entre iniciativa privada y Estado, por ejemplo, en el país en el que más se pagan impuestos. Pero por supuesto, esas preguntas, que esa es una de las preguntas que yo formulo, o el tema de la inflación. ¿Quién puede discutir que no se puede vivir con estos niveles de inflación? ¿Quién puede discutir que la Argentina se tiene que integrar en el mundo de manera inteligente, defendiendo sus intereses, sin sesgos? ¿Quién puede defender que tenemos un sector público que no lo podemos sustentar? El PBI y el gasto público crecieron, el gasto público un 15% en la época de los gobiernos anteriores, cuando la soja estaba a 600. Eso no se puede financiar ahora, eso lo sabe todo el mundo. Y bueno, el ajuste se hace a las malas, por las malas, como se hace todo en la Argentina. La verdad que cuesta pensar cómo se puede encontrar algún acuerdo político, como hicieron en otros países, porque esto no siempre se cita el Pacto de la Moncloa en España, pero esto se hizo en Irlanda, se hizo en Nueva Zelanda, se hizo en Chile. La concertación chilena podría ser un buen ejemplo de cómo armar una coalición opositora seria, con reglas de juego claras y que les permita la alternancia. Bueno, todo eso tampoco se está dando en Juntos por el Cambio. O sea que por todos lados uno encuentra debilidades. La pregunta es si la alternativa son las elecciones, precisamente, porque, fíjate, la imagen de los políticos pudo ser positiva al comienzo de la pandemia, pero hoy ya están peleando por la negativa, a ver quién tiene menos imagen negativa. Sí, lo que pasa es que lamentablemente en un país moderno la única que puede resolver los problemas es la política. No está en una república democrática, no hay otra forma que no sea a través de la política de resolver estos problemas. No lo pueden hacer las fuerzas civiles ni la sociedad civil. Pueden colaborar, pueden participar, pero finalmente el poder requiere poder político y mucho poder político, sobre todo si se quiere transformar a la Argentina, aprovechando las ventajas comparativas y los recursos humanos que todavía están, porque Argentina todavía mantiene un montón de posibilidades, por eso que no creo que sea definitivamente inviable. Pero todas esas fuerzas ocultas están tapadas por una estructura socioeconómica que ahoga a la iniciativa privada, al emprendedor, a la clase media, inclusive a las clases bajas, porque finalmente ellos son los que sufren los peores efectos de la inflación. A veces uno se pregunta por qué se vuelve a viejos clichés o por qué se recurre a fórmulas que ya se aplicaron. Consejo Económico Social, por ejemplo, cuando uno busca, y bueno, data de 1946. Estas cosas realmente no sirven demasiado. Es una manera elegante de decir cumplimos con algo que para que no digan que no dialogamos, pero realmente no son efectivas. Yo creo que un problema que tiene Argentina es el sistema electoral argentino, que no es súper novedoso porque es parecido al de Estados Unidos, por ejemplo, con elecciones presidenciales cada 4 años. Por la problemática argentina, esto de tener elecciones cada 2 años hace que sea muy difícil encarar políticas de largo plazo. Habría que, o sea, del viejo régimen, sabio régimen a mi modo de la Constitución, que había 6 años sin reelección, había más margen de maniobra para poder llevar adelante políticas públicas y sabiendo la persona que estaba ahí que tenía que gobernar bien porque no iba a tener otra chance. Todas estas cosas yo creo que sí se podrían pensar inteligentemente, lo que pasa es que eso requiere reformas de la Constitución y cuando uno abre la caja de Pandora es peligroso, ¿no? en este momento político. Pero creo que el sistema electoral no ayuda para nada, como no ayuda el sistema de organización política que tenemos con las provincias, el país federal. O sea, yo soy especialista en salud, cada medida que uno toma en salud tiene que consensuar con 24 provincias que si no están de acuerdo no lo aprueban. Es muy difícil avanzar en ese sistema federal que tenemos, que es un sistema federal para que traba las reformas, porque las provincias las pueden trabar, pero al mismo tiempo es totalmente unitario, porque el poder de la caja del Estado Nacional pone orden y presiona a los gobernadores. Entonces tenemos lo peor de los dos mundos, ¿no? No tenemos un sistema unitario como el chileno,
y tampoco un sistema verdaderamente federal como el norteamericano. Entonces, son esas cosas que tiene el país, ¿no? Bueno, el sexenio es lo que perdura en México. Son 6 años sin reelección. Y Chile tenía 6 años, pero lo bajaron a 4 cuando reformaron la Constitución, que ahora van a reformar nuevamente, pero ya es reformar la Constitución de Pinochet. Mi pregunta es, ¿el problema es el sistema o el problema son los hombres? Yo tengo una posición firmemente institucionalista, o sea, yo creo que a largo plazo las instituciones, si se sostienen y se mantienen, generan cambios de conducta, del mismo modo que las sanciones a las conductas diarias, o sea, la gente no respeta las normas de tránsito en los países desarrollados porque son especialmente buenos, sino porque los controlan y los sancionan. Y acá nos pasa lo mismo, desde que empezaron a aparecer las cámaras de velocidad, la gente se cuida mucho más. Yo creo que nuestra cultura no es un problema genético, tenemos alguna tara mental o algún problema en el ADN que nos impide ser mejores. Yo no coincido en esas cuestiones que a veces se escuchan en la Argentina, donde parece que el problema son los argentinos que van al exterior y triunfan, argentinos que cuando les dan libertad de acción generan unicornios y son realmente creativos. O sea, yo creo que esto es un sistema, estamos funcionando en un mal sistema institucional, porque no se cumplen las instituciones, básicamente. O sea, las reglas de juego no se cumplen y son violadas. Esto que está pasando con la vacunación no es más que un ejemplo que a nadie nos debería sorprender, porque es lo que pasa permanentemente con cualquier norma. Se le encuentra la vuelta para la vivada, para que no se cumpla. Tomamos al viejo Vizcacha, ¿no? Y sí. Por eso yo creo que acá ahora tenemos elecciones a la vista, muy importantes, cruciales. Tenemos una coalición de gobierno bastante complicada, como nunca le pasó al peronismo, porque el peronismo en general, excepto el vero interregno de Cámpora, el que es presidente al mismo tiempo es el jefe político y el que tiene el poder real. No lo tenía Kirchner, pero se encargó de hacérselo saber a Duhalde rápidamente, y en cambio Alberto Fernández ya sabemos que no lo va a lograr, con lo cual es inédito este gobierno peronista. También es inédita la situación de la oposición más importante, que es Juntos por el Cambio, porque hasta el 2015 nadie dudaba que el jefe de la oposición era Mauricio Macri, independientemente de las opiniones. Hizo una carrera política muy clara, muy rápida, en 12 años llegó de fundar un partido a la presidencia, es el presidente argentino que más rápido llegó a la presidencia en ese sentido, y logró generar un mensaje positivo y de cambio, realmente por eso ganó las elecciones. Todo ese capital político en parte se perdió por los errores del gobierno y también por el colapso que significó las PASO. O sea, evidentemente la economía a partir del 2018 entró en crisis, pero lo que realmente arruinó al gobierno fue la victoria electoral en las PASO de la oposición. Creo que esto se va a ir viendo con más claridad en el futuro, pero por lo que sea, hoy Mauricio Macri tiene una imagen negativa enorme, a la par de la de Cristina Kirchner. Entonces no hay un referente claro en la oposición para poder ser una alternativa sólida de poder, y tampoco hay reglas institucionales en la coalición que les permitan claramente dar un mensaje de unidad. O sea, se habla de moderados y de halcones, es lo único que se habla. La verdad que así no va a ser fácil que puedan presentar una alternativa sólida. Por eso yo he hablado de la concertación chilena, ¿no?, como un ejemplo a seguir. Caminamos en círculos, Alejandro. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a vos. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esto que es Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Hasta la próxima. Chao.
La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.